Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Ya estamos junto a Niré Collazo para hablar hoy de Marosa Di Giorgio, una mujer que se llamó María Rosa Di Giorgio Medici, nació en Salto un 16 de junio del año 1932 y falleció en Montevideo un 17 de agosto de 2004. Una escritora que se aventuró en una prosa sumamente inusual y sin precedentes en la historia literaria de nuestro país. La primera creación literaria de Marosa fue ella misma. Cierta vez comentó que tenía que actuar de Marosa, y nada más cierto, porque desde su primer libro se firmó con el nombre que la inmortalizaría, sin revelar su verdadero nombre, María Rosa. Cuando le preguntaban acerca del significado de ella por la palabra poema, contestaba: esta palabra se ha transformado en el dibujo de mi vida, la siento caer hasta mi frente, hasta mi alma, como seres, objetos, acaso pimpollos rojos. Me acostumbré a vivir con esa angustia y ese amor, porque tiene algo de las dos cosas. Y a lo largo de su obra poética reconoceremos a un sujeto evocador que se hunde en un tiempo que oscila entre la niñez que sobrepasa todos los tiempos. Muy bienvenida, Niré, un gusto tenerte como todos los jueves. Muchas gracias. Bueno, qué linda introducción a Marosa, esta poeta, escritora salteña, uruguayísima, que hemos elegido para el día de hoy. Y bueno, sí, primero quería felicitar al ganador de la obra, que cuando empecé a escucharte dije, pero este hombre es un Quiroga. Divino el cuento, bueno, sí, me encantó. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue la niñez de Marosa? ¿Qué tuvo algo que ver con su obra? Porque yo a propósito de eso, viste, cuando la presentaba decía que ella se instala en los tiempos de la niñez, pero trasciende esos tiempos, ¿no? Mirá, estamos en presencia, como pocas veces en el arte, de alguien, que ese alguien es Marosa, que vivió su propia obra y escribió su propia vida. Y ella misma dice: nací y vivo en Salto del Uruguay, una ciudad que queda cerca del agua y de la luna. Y la infancia tiene gran influencia en toda su obra, y yo tengo acá justamente para citar cómo nace la obra de Marosa en su infancia, y del recuerdo del paraíso perdido, dice ella. ¡Ay, qué lindo! No, es que es bellísimo leerla, es bellísimo. Y voy a pasarles el siguiente texto, que es del libro Magnolia, donde también en ese libro ella escribe para su abuela, que es la única vez que nombra a su abuela. Sí. Y dice así: mi infancia está en los campos, los árboles, los demonios, los perros, el rocío, queda en medio del arvejal, y adentro de la casa, a veces, venía a visitarnos el arco iris, serio como un hombre, las larguísimas alas tocando el cielo. Mi infancia es la luna, patente como una rosa, y el grito de los muertos. ¿Sabés que se me pone la piel de gallina? Sí. Porque además qué juego que hace, ¿no? Impresionante. Siempre está mezclando, eso es un poco, trasciende, porque mezcla su niñez, pero trasciende los tiempos, ¿no? Sí, es muy fuerte el juego que hace. Se crió en el campo, en una chacra, hace toda una descripción de su vida infantil. Dice, jugaba poco, pero tenía muñecas, las miraba, las cuidaba, plantaba claveles. Así transcurrió mi infancia, muy vigilada por mis padres, que yo no necesitaba vigilancia. Era muy tímida, pero me cercaron siempre. Me gustaba mucho ir a la escuela, lloraba si no podía ir a la escuela. Lo demás está en los libros. Pero el deseo de fabular de Marosa no se agota muy fácilmente. No, claro. Marosa, que tú dijiste el verdadero nombre de ella, pero que trascendió con el nombre de Marosa, es el nombre de una planta italiana fantástica, que cada tanto da una flor sumamente abrillantada. Parece ser que esa flor fue traída de las Galias o no, pero formó parte de los rituales driúdicos. Así decían siempre en su casa. A lo mejor inventaron todo
inventaron el nombre Marosa, dice ella, ¿no? Y entonces hay un juego siempre en la vida de ella. Hasta los 4 años le parece, como todo el mundo, como todo el mundo, sufrió una perturbación, entonces se transformó en una testigo sensible y ardiente de todas las cosas. Mi protagonismo, dice ella, ¿no?, era como testigo. Las cosas pasaban, yo las miraba en profundidad con una atención extrema y dolorosa. Quedé expectante. Así que su infancia transcurrió entre las plantas, entre esa vegetación abundante donde siempre aparece en su poesía, ¿no? Porque ella vivió en el campo, vio acoplarse a los animales, le llamaba la atención el apasionamiento de las gatas, que tienen normalmente una expresión tan impasible y lejana, y notó volar moscas ensambladas. Y dice, yo veía sin morbosidad alguna, como un ángel que observase las cosas del tiempo y de la tierra. Ahora esos recuerdos me sirven para la escritura erótica que estoy haciendo. Transforma, ¿no? Transforma la realidad y bueno, es increíble, ¿no? Es tanto lo que hay para leer de ella que es bellísimo. Ahora, ¿cuándo es que Marosa trasciende? Sí, ¿Cuándo empieza su carrera literaria, por decirlo de alguna manera? Bueno, ¿sabés que ella más que carrera literaria le hubiera gustado ser actriz de teatro y de cine? Ah, mira. Sí, pero bueno, en Salto en realidad había otros escritores que son las que le darían la llave para sus vinculaciones literarias, como Artigas Milans Martínez, Julio Garet Mas. Este último, Julio Garet Mas, fue el primero en ocuparse de comentar un libro suyo. Lo hizo en un diario y después recogió ese texto en el libro La cigarra de un gnomo, en el 54. En esos años vivía en Montevideo, pero siempre se mantuvo vinculado a Salto, Adolfo Montiel Ballesteros, que a Montiel Ballesteros lo asociamos mucho también con la literatura infantil, que fue el primer escritor que conoció textos de Marosa. Montiel llegó a aprobar la publicación de un conjunto anterior a poemas que su autora, a las pocas semanas de habérselo enviado, destruyó. Bueno, y después hay toda una cosa maravillosa de la gente, de Salto, y bueno, en realidad el comienzo y el salto que provoca Marosa es al comienzo de los años 60, y mirá lo que dice el periodista Ramón Mérica sobre el impacto que Marosa provocó en Salto. En Salto. Estamos hablando de la década del 60. Entonces. Del 60 ahora. Dice, era una señora extraña, el pelo muy largo que se desplomaba sobre la espalda desnudísima en verano, que se enredaba en los chales en invierno, que siempre merodeaba por encima de pechos como de mascarón de proa. La imagen me vino porque en el Club Remeros había y hay un mascarón colgado de una pared. La cintura muy fina, quizás muy apretada por aquellos cinturetes, como Marilyn Monroe, que Salto proporcionaba con euforia, los collares interminables, las caravanas haciendo juego aún más interminables, y después los tacos, aquellos tacos que parecían salir de abajo de la tierra y clavarse en sus zapatos, aquellos tacos sobre los que ella evolucionaba ausente, enhiesta, la mirada sin saber a dónde iba, porque estaba velada por unos anteojos en punta hacia arriba, me parece que con piedritas brillantes, aunque creo que no miraba nada, mucho menos vidrieras. Eso sí, todo el mundo la miraba a ella. ¿Y ella a dónde frecuentaba? ¿Dónde eran los lugares de Marosa, de lecturas y encuentros? El Sorocabana, la Confitería Oriental, el Ding Dong y el Galeón. En ese orden, no por preferencia, sino más bien por las horas del día. Bueno, ella tomó... hay muchas anécdotas que yo podría hacer, porque claro. Te cuento que yo he leído bastante a raíz de que la semana pasada lo anunciamos, y tengo en mis manos un libro de donde tomo la información que estoy transmitiendo a ustedes, que les voy a decir el nombre porque es un libro sumamente interesante, que es de vida y obra de Marosa di Giorgio, de Leonardo Garet, que se llama El milagro incesante, y en realidad es como un ensayo sobre la vida de ella,
que no se le escapa nada a este hombre maravilloso. Pero también me gustaría compartir sus 2 primeros poemas. ¿Puede ser? Bueno, puede ser, pero nos tenemos que hacer una primera pausa, una pausita chiquitita, y después de la pausa compartimos esos 2 poemas de Marosa Di Giorgio, que es un gusto. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con Niré Te Cuenta, analizando la obra de Marosa Di Giorgio. Continuamos con Niré Te Cuenta, analizando la obra de Marosa Di Giorgio, esta mujer que tiene una peculiar poesía, una poesía mágica, y una poesía que también cuando la recitó ella tenía un especial temblor en su voz. Y vamos a escucharte alguna poesía de Marosa Di Giorgio, Niré. Sí, antes tengo un mensaje que me dice, ya estoy en CX30. ¿Quién puede haber sido tu oyente favorito, que es Fer? Ah, bueno, le mandamos un saludo, ¿cómo no? Bueno, y Adriana de San José también. Bueno, a todos. Entonces paso a leer sus 2 primeras poesías, que son del año 1946, sí, y que salieron en el periódico estudiantil Adelante, en Salto, ¿no? Claro. Era un día de lilas y jazmines, era un día de alas, era mi día. Los pájaros artistas sus clarines concertaban en cálida armonía. De los oscuros, íntimos jardines había huido la melancolía, y una lluvia rosada de jazmines sesgaba continua sobre aquel día. Yo, trémula, extática en la espera, sentí abrirse en mi rubia primavera una ansia secreta como un corazón. Y hoy te pregunto, ¿por qué no viniste? ¿Por qué de tu cumbre no descendiste? Yo no esperé nunca con igual pasión. La poesía se llama Mi Día, fue su primera poesía, y ahora voy a su otra primera poesía, que fue El Encuentro. Bueno, te escuchamos. Yo iba por el mundo con mi gajo de retama húmedo aún de niebla, por tierra desconocida, buscando los ojos negros, vivos como llama, 2 ónices regios para abrochar mi vida. Arabia, Arabia, desprendió la pobre rama su floración blanca. ¿Qué importa la flor caída? Arabia, y en ella tú, el que solo odia o solo ama, moreno hasta el encanto, la pupila ardida, y en la sonrisa un sello de enigma guananqué. Oh, eres como el sueño más salvaje que soñé. Rehuyamos el oasis de viva enredadera, rehuyamos el torrente azul de agua tranquila. Yo quiero este desierto que arde en una hoguera, yo quiero la tormenta de fuego que aniquila. Hermosa. Esa es su otra poesía, que se llama El Encuentro, y la primera, Mi Día, fue así. Te voy a pasar a leer, tenemos acá 2 mensajitos que me gustaría compartir contigo y con la audiencia. Acá nos dice Gloria, escuchando y deleitándonos como todos los jueves 15:30. Gracias, Niré, y André nos manda saludos. Gloria, que le mandamos también muchas gracias, muchos saludos. Tenemos otro más por aquí, a ver. Muy lindo todo lo que contás, gracias Niré, gracias Andrea, Silvia del Norte, muchas gracias a Silvia también. Ah, muchas gracias, capaz que es por Tacuarembó esa Silvia, me parece. Del norte dice, no nos aclara no bien. Dice de dónde, bueno, no, qué del norte, viene del norte, bueno, capaz misteriosa como Marosa. Sí, quién te diga, capaz que viene de aquellos lugares. Sí. Es una mujer que realmente con su poesía nos ha deleitado, y también tiene una forma muy particular su poesía, pero ella al decir y al leerlas ella misma también, ¿no? Sí. Yo creo que algo de actriz, como decís tú, tenía. Sí, claro, porque el sueño de ella fue ser actriz y actuar en cine. Lo que pasa que, bueno, en Salto no eran tantas las posibilidades que tenía, pero igual ella integró un grupo que se llamaba Decir,
Sí. Me trae ahora la memoria porque acá en la ciudad de la costa donde yo vivo hay un grupo de teatro que se llama Decires y voy a averiguar si después no viene de ahí la cuestión, ¿no? Sí, sí, El conjunto Decir, donde ella también participaba en comedia dramática. Por ejemplo, hubo una que se llamó Nuestros hijos, que era en 3 actos, que era un original de Florencio Sánchez, la obra, donde ella hacía de Mercedes. Claro. Y le encantaba también inspirarse en los griegos, entonces todo lo que fuera vestuario, escenografía, le gustaban los recitales escenificados, Claro. que por eso yo la amo también, porque de una poesía con esa voz no increíble que tenía y esa cadencia, y además, por ejemplo, hay una foto en este libro que es un montón de cajones de verdura, que ahora, viste, que se usan para muchas cosas, Claro. no de los compactos, de los de tablita, puestos uno arriba del otro, ella parada atrás de esa pila de que vendría que darle el libro a la altura de los ojos, apoyado sobre esa montaña de cajones, sin pintura y sin nada, y ella parada detrás leyendo su poesía con una capa hasta el piso, sus caravanas, sus collares. Sí, siempre fue muy extravagante, ¿no? Bueno, le decían la rara en Salto, y no había persona que no la mirara cuando ella caminaba por Salto, ¿no? O por donde fuera, porque después también tenía una impronta muy especial. Acá el mensaje que nos decía Silvia del Norte, Silvia es de Tacuarembó, así que bueno, le mandamos, se develó la incógnita. Bien. Y acá tenemos a Fer que nos está haciendo llegar sus mensajes, gracias por rescatar a mujeres como Marosa, y nos manda besos, Fer, gracias Fer. Muchas gracias. Además, también le mandamos nuestros saludos desde aquí. Y un besito a mi hermana y mi cuñado que también están escuchando. Bueno, también, besos para todos. Hay reparto de besos. Reparto de besos. Niren, estamos en los últimos minutitos. ¿Qué decir más de Marosa? ¿Cómo le hubiera gustado morir a Marosa? A ver. ¿Cómo le hubiera gustado morir? Ya te digo, en un minuto. A ver. Empezando que le hubiera gustado representar a Lady Macbeth de Shakespeare, ¿no? Pero ¿cómo le hubiera gustado morir? Ya te lo digo en un minuto. ¿Cuál fue su mayor deseo, capaz? No sé, yo te pongo preguntas. Pero mira, ¿cómo le hubiera gustado? Bueno, su mayor deseo fue ese, ser actriz, actuar en teatro, en cine, pero ¿cómo le gustaría morir? Y contestó esto, a ver. Textuales palabras, ¿no? Marosa dice, transformándome en una mariposa ondeante sobre el jardín natal, y en la diminuta cabeza la fantasía, mis familiares, mis animales y plantas. Dios. Así le hubiera gustado morir. Qué sensibilidad, ¿no? Y qué manera de explicar. Yo te escuchaba cuando decías esa forma que tenía de andar por los distintos lugares y los recorridos y esa impronta de los cafés, ¿no? Y era una mujer que le encantaba ir al diálogo mano a mano, ese diálogo casi secreto. Era una mujer, si bien a pesar de su extravagancia, muy reservada, ¿no? Muy tranquila, no. Bueno, dicen que era muy tímida. Muy tímida, y también andaba siempre con su madre, que a todos lados, hasta que fallecieron casi juntas, iba con su madre a todos lados, la acompañaba, ¿no? Sí, bueno, te das cuenta que en una mujer que si uno la lee sin saber su vida, hay personas que hasta se horrorizan y dicen, no, yo no la leo porque es altamente erótica, porque a veces es hasta violenta con lo que cuenta, pero sin embargo, cuando leemos la vida de ella y nos empezamos a internar en toda su sensibilidad, vemos que siempre está la familia presente, siempre está su infancia presente en su obra, siempre están sus experiencias de vida y sobre todo la naturaleza, que cómo la describe es fantástico, ¿no? Una naturaleza justamente que no es lo que nosotros vemos en una flor, sino lo que ella veía, ¿no? Claro. Una naturaleza fantástica que tiene ella en su vida.
Pero bueno, hay tanto. Yo lo que invito a los oyentes es que se acerquen a la obra de Marosa, porque se van a deleitar, ¿no? Con su abuela. Mira, estoy leyendo la contratapa del libro, que además empieza en el principio era la palabra, que yo tengo una tesis con ese nombre, porque es una frase de la Biblia, y dice, y la poeta escribió, que haya con bosque de hadas, ángeles, guardabosque, animales roedores, voladores, mariposas y murciélagos, que haya casa con abuela, licoreras, tules, dulces y frutas, que haya cielo con luna, que haya senderos con mujeres de largo vestidos y lobos, que haya una niña deslumbrada que sienta el amor como infinitos reflejos de sol en el monte, los pasos de la muerte y los llamados de Dios, y que haya una druida que escriba ese mundo en formación. Qué lindo. Preciosas palabras para terminar con Marosa de Giorgio, porque se nos fueron los minutos, Nire, como bueno, todos los jueves, se pasa volando. Abrazo grande para todos. Muchísimas gracias, hasta el jueves que viene. Gracias como siempre, como todos los jueves. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias. Vivencias.